Descubrí la traición de mi esposa, cuando trató de quedarse con todo en el divorcio, jamás imaginó que yo ya la había dejado sin opciones. Me llamo Earl Whitaker, aunque casi todos me dicen EW. Llevo 15 años soldando acero y reparando la chatarra de la gente en este pueblo oxidado llamado Millfield. En un buen día, llegamos a 12.000 habitantes, en uno malo, apenas 11.000, cuando los más inteligentes se marchan a la universidad y jamás regresan. Me casé con Sherry Collins cuando ambos teníamos 25 y la absurda convicción de que el amor bastaba para todo. Ahora, a mis 38, observaba pruebas claras de que mi esposa, después de 13 años de matrimonio, se dedicaba a jugar a disfrazarse, y no precisamente conmigo. Di un trago largo a la cerveza, amargo no por el lúpulo, sino por la traición que ya venía oliendo desde hace tiempo. El olor metálico del taller, mezclado con aceite de motor, solía tranquilizarme. Aquella noche, en cambio, me recordó que era solo un obrero atado a una mujer que trabajaba en Tucker Freight Services en el centro, hablando de optimización y sinergias en sus trajes caros, mientras yo me ensuciaba las manos para que el mundo siguiera andando. La maleta, rígida y costosa, era otra muestra de la distancia entre nosotros. Yo aún usaba el mismo bolso gastado de secundaria. Dentro encontré más sorpresas, ropa interior de encaje que jamás había visto, un perfume caro que no era su habitual fragancia barata y un camisón de seda cuyo precio superaba lo que yo ganaba en un día completo. Pero lo peor no fue eso, sino el hallazgo en un bolsillo lateral, un teléfono desechable, de esos que se compran en una gasolinera cuando no quieres que tus llamadas puedan rastrearse. Lo encendí y revisé los mensajes. La mayoría provenía de un contacto guardado como Slick. No puedo esperar a nuestro fin de semana, cariño. Trae el traje de enfermera. La habitación ya está reservada. 237, estaré esperando. Dile a EW que estás en otra conferencia aburrida. Es demasiado tonto para comprobarlo. Ese último mensaje me golpeó con más fuerza que un martillazo en el pecho. No era la infidelidad en sí, pues las sospechas me venían rondando hacía meses, las noches de oficina, las conferencias inventadas, hasta el maquillaje que se ponía para sacar la basura. Lo que me hirió fue la crueldad con la que me retrataban, como un obrero torpe incapaz de notar que lo estaban engañando. Seguí revisando y hallé decenas de conversaciones que se remontaban 3 meses atrás, planes, encuentros, detalles íntimos que me revolvieron el estómago. Y entonces apareció el nombre que temía, Travis McMillan, alias Slick, mi antiguo mejor amigo. Fue el padrino de mi boda, me ayudó a construir el mismo garaje donde ahora leía esas porquerías y había pasado años viniendo los domingos a comer asado y ver fútbol. El mismo Travis que trabajaba en el taller de carrocerías de la ciudad y llevaba 8 años casado con Angela McMillan. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar. Mis manos aún no temblaban, eso llegaría después. En ese momento me invadió una calma gélida y calculadora, esa que se apodera de uno justo antes de hacer algo irreversible. Tomé una de mis agujas de soldadura más finas, las que uso para trabajos de precisión, y regresé a la maleta. Con paciencia, perforé cada preservativo del paquete con pequeños orificios imposibles de notar a simple vista, pero lo suficientemente eficaces para que la naturaleza hiciera lo suyo. Felicidades, dije al aire del garaje, van a ser padres. Volví a colocar todo en su sitio, salvo el teléfono, que guardé conmigo. Tenía una llamada que hacer. Marqué el número. Travis contestó al cuarto tono, con la voz aún cargada de sueño. Hola. Buenas, Slick, le solté, dejando que el apodo sonara venenoso. Aquí tu viejo amigo, Earl. Perdona la hora, pero tengo noticias que no podían esperar. Earl, ¿qué diablos pasa? Son las 3 de la mañana, ¿estás bien? Yo sí. De hecho, nunca mejor. Y lo que descubrí hará todo aún más interesante. Mira, acabo de enterarme de que tú y mi esposa tendrán un motivo grande para celebrar pronto. El silencio que siguió se tensó como una cuerda a punto de romperse. No sé de qué hablas, hombre. Suenas borracho. Tal vez deberías. Enhorabuena, Travis. Vas a ser papá. Y dile a mi esposa que desde esta noche no tiene casa. Colgué sin darle oportunidad de responder y me puse a cargar las pertenencias de Sherry en mi camioneta. La maleta, su joyero, la ropa cara que había pagado con nuestro dinero, hasta sus libros de autoayuda sobre cómo alcanzar tu máximo potencial. Todo terminó en la caja de mi Ford F-150. El trayecto hasta la casa de Travis tomó 12 minutos por las calles desiertas de Millfield, pasé frente a la acerera cerrada, el Dollar General, el subway que funcionaba hasta medianoche para los obreros del tercer turno y el instituto donde Sherry y yo nos conocimos en clases de química. La ironía no se me escapaba. La vivienda de Travis era una sencilla casa de una planta en ELM Street, típica de familias trabajadoras que cortan el césped los sábados. Su Mustang, restaurado con esmero, relucía en la entrada. Aparqué detrás,
bloqueando la salida, y llevé la maleta junto con 2 bolsas de basura llenas de las cosas de Serry hasta el porche. Las acomodé despacio, con cuidado, como si fueran ofrendas. Toqué el timbre y esperé. La luz del pórtico se encendió y escuché pasos acercarse. La puerta se abrió y apareció Angela Macmillan, en bata, despeinada, con los ojos entrecerrados por el sueño y una expresión confundida. «Earl, ¿qué haces aquí? Son las 3 de la mañana». Angela siempre había sido una mujer de buen corazón, de esas que cocinaban cazuelas para las reuniones de la iglesia y que nunca olvidaban el cumpleaños de nadie. No merecía lo que estaba a punto de descubrir, pero merecía la verdad. «Lo siento, Angela», le dije, señalando la maleta que llevaba conmigo. «¿Tu esposo dejó algunas cosas en mi casa? Bueno, más bien, su novia lo hizo. Pensé que querría recuperarlas». Ella miró la maleta, luego me observó a mí, y después volvió a posar sus ojos sobre el equipaje. Vi desfilar en su rostro una cadena de emociones, primero desconcierto, después comprensión, y finalmente una tristeza resignada que lo decía todo. «No es la primera vez», susurró casi en un murmullo. Esas 4 palabras me golpearon más fuerte que cualquier otra cosa esa noche. No era la primera vez. ¿Cuánto tiempo llevaba repitiéndose esa historia? ¿Cuántas mujeres habrían aceptado a las 3 de la madrugada las pruebas de la traición de su marido, como ella lo hacía en ese momento? «Lo siento mucho», repetí, porque no había nada más que pudiera decir. Angela asintió lentamente, se inclinó, levantó la maleta y murmuró: «Gracias por traer esto, Earl. Y lo siento también». Cerró la puerta con suavidad, dejándome de pie en el porche, con el motor de mi camioneta encendido y la certeza de que mi matrimonio había terminado. Conduje de vuelta por las calles desiertas, pasando frente al restaurante abierto las 24 horas, donde los trabajadores del turno nocturno buscaban café caliente, y también frente a la comisaría, donde probablemente el oficial Randall estaría cabeceando dentro de su patrulla. Todo lo que hasta entonces había sido mi vida, esa rutina de siempre, de pronto parecía pertenecerle a otro hombre. Cuando estacioné frente a mi casa, me quedé un largo rato dentro de la camioneta mirando la fachada. Era una vivienda sencilla, estilo colonial de 2 pisos, con revestimiento de vinilo y un porche que pedía pintura desde hacía años. Serry y yo la habíamos comprado hacía 7, orgullosos de haber logrado la hipoteca y de aquel pequeño jardín que ella misma había plantado antes de que el trabajo la absorbiera y dejara de tener tiempo para tomates y caléndulas. Ahora, sin embargo, lo único que veía era una casa habitada por extraños. Entré, serví 3 dedos de bourbon y me senté en la mesa de la cocina, esperando a que mi esposa regresara de donde quiera que hubiera pasado la noche. El reloj del microondas marcaba las 4:17 de la madrugada. El silencio era tan profundo que solo se oía el zumbido del refrigerador y, a lo lejos, el silbato de un tren de carga de Tucker Freight Services. A las 5:30 escuché el motor del Honda Civic entrando al garaje. Serry atravesó la puerta principal con la misma seguridad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Sus tacones resonaban en la madera del recibidor y alcancé a oír cómo dejaba las llaves y la cartera en la mesita junto a la entrada, igual que lo había hecho durante años. «Earl», me llamó desde la sala, «¿por qué estás despierto tan temprano?» Yo seguía sentado, con el vaso entre las manos. No podía dormir. Curioso lo que da el insomnio, tiempo para pensar, tiempo para descubrir cosas. Apareció en el umbral de la cocina aún con la ropa de oficina, pantalón negro, blusa blanca, el cabello recogido en un moño apretado. Estaba agotada, pero al verme ahí, con un trago en la mano al amanecer, noté en su cara algo más: miedo. «Has estado bebiendo», dijo, como si ese fuera el verdadero problema. «Solo un trago, o tal vez debería llamarlo trago de madrugada. Difícil distinguirlo cuando tu esposa pasa toda la noche fuera». Tomé un sorbo y dejé que el ardor del whisky quemara un poco de la rabia. «¿Cómo estuvo la conferencia, cariño? ¿Aprendiste algo interesante sobre logística?» Su rostro perdió color, pero enseguida se recompuso. Siempre había sido rápida para reaccionar, y esa habilidad que antes me había atraído en el instituto ahora solo la hacía mejor mentirosa. Se alargó. «Después fuimos a tomar algo para hablar de las ponencias. Debí llamarte, pero estabas ocupado». «Lo entiendo». «Claro, muy ocupada». «Por cierto», respondí, «quizá quieras revisar tu maleta. Olvidaste empacar unas cuantas cosas». El pánico le borró cualquier gesto. «¿De qué hablas? Para empezar, olvidaste empacar la confianza de tu marido. Esa la dejaste aquí, junto a tu disfraz de monja y las cartas de tu amante». Serry se dejó caer en la silla frente a mí. Nadie habló durante un largo rato, salvo el reloj que marcaba con cada tic-tac el final de nuestro matrimonio. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Earl, puedo explicarlo». «¿Cuánto tiempo, Serry?» Ella bajó la vista hacia sus manos entrelazadas, como si rezara.
3 meses con Travis, admitió en voz baja. ¿En nuestra cama? No. Nunca aquí. No lo haría. Oh, qué estándares tan elevados. Reconfortante. Apuré el bourbon y dejé el vaso con un golpe seco sobre la mesa. Entonces en moteles, hoteles, o en el asiento trasero de su Mustang, como dos adolescentes. Solo pasó, ninguno lo planeó. Los dos estábamos pasando un mal momento en el matrimonio. Levanté la mano para detenerla. Ni se te ocurra culpar a nuestro matrimonio. Esto no tiene nada que ver con fases difíciles ni con libros de autoayuda. Tomaste una decisión, mentirme durante 3 meses, acostarte con mi mejor amigo y hacerme quedar como un tonto frente a todo el pueblo. Ella empezó a llorar, pero dentro de mí ya no había nada. La mujer que tenía enfrente se parecía a mi esposa, pero era una completa desconocida. ¿Qué quieres que diga? Murmuró. Nada. Solo quiero que empaques lo que te quede y te largues de mi casa. Nuestra casa, Earl. La hipoteca está a nombre de los dos. Tu ropa ya debe estar en casa de Travis. Angela lo entendió bastante bien. Por lo visto, no eres la primera. Felicidades, formas parte de su patrón. Sherry levantó la cabeza de golpe. ¿Se lo dijiste a Angela? No tuve que decirle mucho. Lo comprendió en un instante. Parece que ya tenía experiencia. El rostro de Sherry Collins reflejaba un horror que en otra época me habría resultado satisfactorio. Sin embargo, en ese instante no sentí nada, era como si me hubieran vaciado por dentro, como si alguien hubiera arrancado de golpe todo lo que alguna vez me importó. Eres un desgraciado, escupió con un veneno en la voz que jamás le había escuchado antes. No podías hablar conmigo de esto, ¿verdad? Tenías que humillarme, arruinarlo todo. Reí, aunque sin un ápice de humor. Eso sí que es gracioso, Sherry. De verdad. De golpe se levantó de la silla, arrastrándola con un chirrido contra el suelo. Esto no termina aquí, Earl. ¿Crees que puedes sacarme de tu vida como si fuera basura? Tengo derechos. Ya hablé con un abogado. Perfecto, contesté con frialdad. Espero que sea mejor en los tribunales que Travis Macmillan en la cama. La bofetada me cayó de inmediato, seca y fuerte, lo suficiente como para hacerme girar la cabeza. El ardor me recorrió la mejilla, pero lo único que hice fue sonreírle. ¿Te sientes mejor? Vete al infierno. Ya estoy ahí, cariño. Ya estoy ahí. Dio un portazo, y minutos después, escuché el rugido de su coche alejándose del camino de entrada. Serví otro bourbon y me quedé mirando el amanecer desde la ventana de la cocina. A las 9 de la mañana recibí varias llamadas. Primero Darnell Hughes, mi hermano en Cleveland, luego mi hermana Sarah, desde Pittsburgh. La noticia ya circulaba por toda la familia. Más tarde comenzaron a sonar las llamadas del trabajo. Tenía 3 encargos programados para esa semana y los clientes querían asegurarse de que todavía estaba en condiciones de cumplir. Para el mediodía ya estaba agotado de repetir lo mismo, así que desconecté la línea fija y apagué el celular. Fue entonces cuando alguien golpeó la puerta. Era Clara Jefferson, mi vecina de enfrente, una mujer de 65 años que se había jubilado de la compañía telefónica y que, en el barrio, era la encargada no oficial de enterarse de todo. Tenía un instinto periodístico y, además, preparaba los mejores tamales de milfiel. Earl, cariño, dijo en cuanto abrí. Te traje algo de comer. Me imaginé que no estarías pensando mucho en alimentarte ahora. El aroma a estofado de res me golpeó de inmediato. Gracias, Clara. Eso es muy amable. ¿Puedo pasar un momento? Necesitamos hablar. La invité a la sala y, sin pedir permiso, se acomodó en el sillón favorito de Sherry. Vi lo que pasó anoche, soltó sin rodeos. Te vi llevando esas maletas a la casa de los Macmillan. También vi a Angela recogiéndolas. Asentí en silencio. Ese Travis nunca valió nada. Siempre lo he visto rondando con mujeres diferentes, en coches distintos. Angela es una santa por aguantarlo tanto. ¿Y nadie dijo nada? No era mi asunto. Pero cuando empezó a fijarse en tu esposa, pasó a serlo. Tú eres buena gente, Earl. Tenías derecho a saber. ¿Así que sospechabas lo de Sherry y Travis? Más que sospechas. Los vi hace un mes en un motel de la Ruta 9. Iba de regreso de visitar a mi hermana en Youngstown. Reconocí el coche de Sherry, y vi salir a Travis de una habitación. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías creído? ¿O habrías pensado que era una vieja metiche inventando chismes? Tenía razón. Hace un mes habría defendido a Sherry con uñas y dientes, y me habría enfurecido con Clara por insinuar algo así. Algunas cosas un hombre tiene que descubrir por sí mismo, continuó ella. Pero ahora que todo está a la vista, debes saber a qué te enfrentas. ¿A qué te refieres? Sherry no se va a rendir en silencio. Tiene orgullo y amigas que la respaldan. Carla Dawson, por ejemplo.
Se hicieron inseparables desde que Sherry entró a trabajar en Tucker Freight Services. Conocía a Carla. Llevaba recursos humanos en la empresa, una mujer de lengua filosa que nunca se casó y parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. ¿Y qué con ella? Ha estado metiéndole ideas en la cabeza, independencia económica, liberación femenina, no que eso sea malo, pero Carla tiene un lado cruel. Apostaría que fue quien animó a Sherry a engañarte. Resoplé con amargura. Así que mi esposa no solo me había traicionado, también tenía una red de apoyo que celebraba mi desgracia. Hay algo más, añadió Clara. Escuché que Sherry ya habló con un abogado, Frank Delany, el que suele encargarse de los divorcios de los ricos en el pueblo. No me sorprendió. Sherry siempre se movía rápido cuando se sentía acorralada. Cuando Clara se fue, me quedé solo en la casa, pensando en lo que venía. La noche anterior había actuado por puro instinto, pero ahora necesitaba un plan. Sherry no se iría sin pelear, y estaba claro que contaba con aliados. Caminé hasta el garaje. Observé mis herramientas, el equipo de soldadura, los proyectos a medio terminar que eran mi sustento. Había levantado mi negocio desde cero, trabajando jornadas de 16 horas, ahorrando cada centavo para mejorar mis equipos. Quizá no era mucho, pero era mío. O lo era. Si Sherry ya había puesto a un abogado en la jugada, no pasaría mucho antes de que vinieran tras mi negocio, la casa y todo lo que había construido. Encendí el celular y marqué un número guardado desde hacía años. Coach, soy Earl. Necesito hablar contigo. Willie Red Darmon, entrenador de boxeo en el gimnasio Murphy desde hacía 3 décadas, sabía bien lo que era ver dramas humanos dentro y fuera del ring. Tenía 62 años, una contextura robusta y una sabiduría callejera que venía de haberse criado en Detroit antes de mudarse a Ohio para escapar de sus propios errores. Lo encontré en The Iron Horse, el bar que había comprado 5 años atrás cuando el dueño anterior murió bebiéndose la vida. Era un refugio para trabajadores que solo buscaban olvidar sus problemas, donde nadie hacía demasiadas preguntas. Earl, dijo el coach, deslizándome una cerveza por la barra de madera gastada. Cuéntame qué demonios pasó. La noticia corrió como pólvora. En un pueblo pequeño, los secretos duran menos que una cerveza abierta. Apenas crucé la puerta de The Iron Horse, coach Willie Red Darmon ya me estaba mirando con esa expresión de quien sabe más de lo que aparenta. Me dijeron que anoche tuviste un buen lío, soltó, inclinándose sobre la barra. No tuve que preguntar quién se lo había contado. Clara Jefferson había pasado hacía apenas una hora, comprando un six-pack y regando el chisme como si fuera evangelio. Le di un trago largo a mi cerveza. Fría, amarga, justo lo que necesitaba. ¿Qué sabes de abogados de divorcio, coach? Le pregunté. Lo suficiente, respondió él. Son como buitres. Vuelan en círculos sobre matrimonios heridos y dejan los huesos pelados. Me observaba con detenimiento. Escuché que Sherry Collins ya contrató a uno. Frank Delany, dije con amargura. El silbido bajo de Armon lo dijo todo. Ese no se levanta de la cama por menos de $5,000 por adelantado. ¿De dónde está sacando ella esa plata? Me encogí de hombros. Buena pregunta. ¿Quieres un consejo, Earl? Me dijo, usando mi nombre como si fuera un recordatorio. Para eso vine. No ganas este tipo de pelea con abogados. Los abogados son árbitros, no les importa quién gana, solo quieren su pago. Esto se gana con información. Con ventaja. Con saber lo que la otra parte no quiere que salga a la luz. Lo miré en silencio. Entendía la idea, pero no estaba seguro de querer meterme en ese terreno. No quiero destruir a nadie, coach. Solo quiero salir de este matrimonio con mi dignidad y mi negocio intactos. Él negó con la cabeza. La nobleza es un lujo que no puedes permitirte cuando peleas por tu vida. Y no te equivoques, Earl, eso es lo que estás enfrentando. Sherry y sus amigos van a tratar de acabar contigo. Te van a pintar como un esposo abusivo, un borracho, quizás hasta inestable. Van a querer quedarse con todo lo que has trabajado y dejarte con deudas y malos recuerdos. Lo decía con tal seguridad que tuve que preguntarle. Hablas como si ya hubieras pasado por esto. 3 veces, contestó, pasándose la mano por la calva. Me costó 2 negocios y la mayoría del cabello. Créeme, sé de lo que hablo. Pedí otra cerveza. El bar comenzaba a llenarse, obreros de las fábricas que todavía quedaban, trabajadores de la construcción, algunos jubilados que solo venían a beber y quejarse del mundo. Entonces, ¿qué sugieres? Reúne información. Averigua qué está tramando Sherry, quién la apoya, cuáles son sus planes. El conocimiento es poder. Cuanto más sepas, más fácil será defenderte. ¿Quieres que la espíe? Quiero que abras los ojos, que no sigas caminando con la cabeza en las nubes. Presta atención a lo que ocurre a tu alrededor. Me incomodó, pero tenía razón. Había estado ciego frente a muchas señales en mi matrimonio.
¿Cuántas mentiras había pasado por alto sin cuestionar? Y otra cosa, añadió, documenta todo. Cada conversación, cada amenaza, cada intento de manipulación. El divorcio es como un combate de boxeo. No siempre gana el mejor luchador, gana el que demuestra que recibió los golpes más duros. Pasé la tarde escuchando sus historias, asimilando que mi vida ya no era una rutina, sino un campo de batalla. Cuando salí de The Iron Horse, llevaba en la cabeza un plan. Nada bonito, ni noble, pero sí práctico. La primera etapa era vigilar. Conduje hasta Tucker Freight Services, un edificio de ladrillo bajo en el parque industrial del este del pueblo. Ahí estaba el Honda de Sherry, junto al Camaro rojo de Carla Dawson. Aparqué al otro lado de la calle, oculto tras un cartel de la concesionaria Ford, y esperé. A las 6:30 las vi salir juntas, charlando con entusiasmo. Se subieron al Camaro y los seguí a distancia. No fueron muy lejos, se detuvieron en el estacionamiento del Sleepy Inn, el mismo motel decadente donde Clara había visto a Sherry con Travis McMillan. Sentí un nudo en el estómago cuando aparcaron, pero en lugar de entrar a una habitación, se sentaron en una mesa de picnic frente a la oficina del motel. Me escondí detrás de un contenedor, bajé la ventanilla y agucé el oído. No puedo creer que me humillara así, decía Sherry, dejar mis cosas en la casa de Angela McMillan en plena noche como si fuera una delincuente. Está tratando de intimidarte, respondió Carla. Comportamiento clásico de un abusador, hacerte sentir pequeña y sin poder para obligarte a regresar arrastrándote. La palabra me atravesó como un puñal, abusador. Jamás había levantado la mano contra Sherry, ni siquiera le había gritado hasta esa misma mañana. Pero comprendía cómo estaban construyendo ese relato. Frank Delany dice que podemos usar eso, prosiguió Sherry. Abuso emocional, humillación pública, todo forma un patrón de conducta controladora. ¿Y el negocio?, preguntó Carla. ¿Podemos ir tras él? Frank cree que sí. La mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, incluyendo el valor de su equipo de soldadura y la clientela. Podría ser unos 50 o 60 mil dólares. El frío me recorrió la espalda. 60.000 era más de lo que realmente valía el taller, pero litigar por eso me costaría todo lo que tenía en honorarios. ¿Y la casa?, insistió Carla. Más complicado. Está a nombre de los dos, pero yo también he aportado al pago de la hipoteca. Frank dice que podemos argumentar que mis ingresos hicieron posible comprarla. El tema cambió. ¿Y Travis? ¿Qué papel juega en todo esto? Sherry guardó silencio unos segundos. Frank dice que la infidelidad no importa demasiado en un estado sin culpa, pero podría perjudicarme si el abogado de Ar lo aprovecha. Quizás sea hora de dejar a Travis. Ya cumplió su función. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carla. ¿Que lo necesitaba para darme el empujón, para darme cuenta de lo infeliz que era? Travis fue ese algo. Pero ahora que soy libre, ¿quiero realmente atarme a otro perdedor de pueblo chico? Desde mi escondite no podía ver bien su rostro, pero por sus gestos parecía que estaba considerando seriamente las palabras de Carla. No sé, dijo al fin, con un tono que me heló la sangre. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Justo por eso necesitaba mantener la cabeza fría. Tenía que recordarme a mí mismo que esta era la oportunidad de empezar de nuevo, de construir la vida que realmente quería. No podía desperdiciarla atado a Travis McMillan. Esa tarde los escuché hablar durante casi 20 minutos, en su mayoría sobre la estrategia legal y sobre cómo Sherry Collins podía maximizar el dinero de su acuerdo. No tardé en comprender contra qué estaba luchando. No se trataba únicamente de un matrimonio roto, sino de un plan calculado para destrozarme tanto en lo financiero como en lo emocional. Carla Dawson no estaba allí solo como apoyo moral, ella estaba participando activamente en las tácticas contra mí. Cuando regresé a casa, dediqué la noche entera a anotar todo lo que había escuchado. Tenía grabadas en la cabeza las palabras del coach Willie Red Darmon, la clave era documentarlo todo. Si esto iba a convertirse en una guerra, yo debía dejar constancia de cada batalla. La mañana siguiente llegó con un nuevo golpe. Me encontraba en el garaje intentando concentrarme en mi trabajo cuando un BMW plateado se detuvo en mi entrada. Aquel coche de lujo desentonaba por completo en mi vecindario obrero. Del vehículo bajó Frank Delany, un abogado de unos 50 años, impecablemente vestido, con esa seguridad en el andar propia de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Lo había visto antes en el club de campo y en restaurantes caros donde gente como yo jamás podía comer. Señor Whitaker, soy Frank Delany. Represento a su esposa en la disolución de su matrimonio. Esa palabra, disolución, me sonó rebuscada. Es un término elegante para decir divorcio, me confirmó con una sonrisa fría. Me entregó un sobre manila. Aquí están los documentos iniciales. Le recomiendo contratar un abogado. Al abrirlo, me encontré con páginas repletas de jerga legal, pero el mensaje era claro: Sherry quería la mitad de todo,
más pensión, más honorarios legales. Su esposa está siendo razonable, agregó Delaney. No busca castigarlo, solo asegurar una división justa. ¿Justa? Me reí con ironía. Su respuesta fue ensayar una sonrisa sin alma. Si coopera, esto puede resolverse de manera civilizada y poco costosa. Si no, las cosas se complican y se encarecen para todos. Cuando se marchó, llamé a todos los abogados de divorcio en la ciudad. Los 3 primeros eran demasiado caros o estaban saturados de trabajo. El cuarto, Harvey Ellison, aceptó recibirme esa misma tarde en su pequeña oficina ubicada en un centro comercial. Tenía más o menos mi edad, ojeras marcadas y un traje arrugado que parecía haber visto días mejores. El lugar olía a café viejo y resignación. Le conté mi situación. Frank Delaney, dijo con un suspiro. Lo conozco. Es bueno en lo suyo, que básicamente consiste en exprimir hasta la última gota a hombres trabajadores como usted. ¿Cree que puede vencerlo?, pregunté. Depende de cuánto dinero dispone. No mucho. Tal vez 10.000 en ahorros. Con eso apenas puede comenzar. Si esto llega a juicio, necesitará al menos 20 o 30.000, quizá más. La desesperación se me notaba en el rostro. No tengo esa cantidad. Entonces debemos cerrar rápido o encontrar algún tipo de ventaja, explicó. ¿Qué clase de ventaja? La que obligue a la otra parte a querer arreglar las cosas en silencio y de inmediato. Aquella que haga que un abogado caro deje de parecer una buena inversión. Sus palabras recordaban lo que el coach me había aconsejado, pero viniendo de un abogado sonaban mucho más sombrías. No quiero hacerle daño a nadie, le aclaré. Eso es noble, pero ellos sí quieren hacerle daño a usted. A veces hay que elegir entre ser noble o ser inteligente. Salí de su oficina con un cúmulo de dudas, un acuerdo de representación que exigía $3.000 por adelantado y la certeza de que estaba a punto de librar una batalla contra quienes alguna vez habían sido mi familia y mis amigos. Esa noche terminé en The Iron Horse, sentado frente a una cerveza mientras intentaba definir mi siguiente paso. El bar estaba lleno de los de siempre, obreros, trabajadores de la construcción, un par de policías fuera de servicio. Gente que conocía lo que significaba ganarse la vida con esfuerzo. Escuché que alguien me llamaba desde una mesa. Era Bobby Ray Jenkins, un viejo conocido de la secundaria que trabajaba en la tienda de repuestos. Nunca fuimos cercanos, pero siempre fue cordial. Lo acompañaban otros 3 hombres del pueblo. Siéntate, toma algo, me dijo señalando una silla vacía. Estábamos hablando de ti. Sí, de lo afortunado que eres, añadió Chuck Benton, un albañil. Quitarte de encima a esa mujer engreída. Siempre se creyó demasiado buena para este lugar, agregó Darnell Hughes, dueño de la ferretería. Y Travis Macmillan tampoco se salva, terció otro. Lleva años engañando a Angela y nadie le ha dicho nada. Acepté la cerveza que me ofrecieron, aunque sus comentarios, más que levantarme, me dejaron vacío. Ellos querían mostrar apoyo, pero no comprendían que yo no estaba celebrando nada. Yo estaba de luto. ¿Sabes qué deberías hacer?, insistió Chuck, inclinándose hacia mí con un tono cómplice. Hacerlos pagar. Quitarles todo lo que tienen. No funciona así, respondí. Ella es la que tiene al abogado. Entonces consigue uno mejor, propuso Darnell. Demándala por alienación de afecto o algo por el estilo. Esto no es una película. La vida real no funciona así. Quizás, dijo Bobby Ray, pero tampoco tienes que rendirte. Aquí tienes amigos, Earl. Gente que te respeta, y eso vale. A medida que la noche avanzaba, más personas se acercaron a mostrar apoyo y a dar consejos que iban de lo impráctico a lo francamente ilegal. Cuando el bar cerró, yo estaba borracho, furioso y sin una solución más clara que la que tenía al amanecer. Al salir tambaleándome hacia el aire fresco de la madrugada, casi choqué con alguien en la acera. Tranquilo, dijo una voz conocida. Levanté la vista y ahí estaba Travis Macmillan, iluminado por la farola. Su sola presencia me golpeó en el estómago. Se veía igual que siempre, estatura promedio, cabello castaño ralo, el típico hombre que había sido atractivo en la escuela, pero que ahora empezaba a desgastarse. Habíamos sido amigos durante 20 años. Compartimos incontables cervezas, partidos de fútbol los domingos y hasta estuvimos de pie en las bodas del otro. Ahora, ese mismo hombre resultaba ser quien llevaba meses acostándose con mi esposa. Earl, dijo levantando las manos, como si tratara de calmar a un animal peligroso. Sé que estás furioso. Tienes todo el derecho, pero ¿podemos hablar de hombre a hombre? Solté una carcajada amarga. Eso es bueno, Travis. Muy bueno. ¿Quieres que hablemos como caballeros después de lo que hiciste? Mira, sé cómo se ve todo esto. ¿Cómo se ve? Lo interrumpí. Se ve como que mi mejor amigo estuvo traicionándome durante 3 meses. Como que te sentaste en mi mesa,
Bebiste mi cerveza y me mentiste mientras planeabas tus encuentros en moteles. No debía pasar, Earl. Simplemente pasó. Sherry estaba infeliz y Angela y yo venimos arrastrando problemas hace años. Y entonces decidiste resolver tus líos arruinando 2 matrimonios. Brillante estrategia, Travis. Bien digna de tu gran éxito en la vida. Su rostro se puso rojo. No tienes por qué ser tan grosero. ¿Grosero? Tú te metiste con mi esposa y yo soy el que se pasa de la raya. Miró alrededor, nervioso. Baja la voz, la gente está mirando. Que miren. Que todo el maldito pueblo vea qué clase de hombre es Travis Macmillan. Estás borracho, Earl. Vete a dormir, hablamos cuando estés sobrio. Tal vez esté borracho, pero no soy tonto. Y no pienso irme hasta que me digas cómo justificas lo que hiciste. Travis suspiró, pasándose una mano por el cabello cada vez más ralo. No sé qué quieres que diga. Lo siento, ¿de acuerdo? No debió pasar, pero pasó. Y ahora toca afrontarlo. Negué con la cabeza. 20 años de amistad, y lo único que tienes para mí es lo siento. ¿Qué quieres de mí, Earl? ¿Que me arrodille y suplique? Quiero saber por qué. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mis espaldas en lugar de decirme de frente que ya no querías ser mi amigo? Porque sabía cómo ibas a reaccionar. Que ibas a perder la cabeza y empeorar todo. ¿Empeorar? Tú planeabas escapar con mi esposa. Explícame cómo demonios podía yo empeorarlo. No íbamos a huir juntos. Solo fue algo que pasó. Un error. ¿Un error de 3 meses? Con hoteles, disfraces y escapadas de fin de semana planeadas. Lo observé en silencio, hasta que vi que intentaba decidir cuánto confesar. ¿Sherry te habló de los disfraces? Sherry no me contó nada. Los encontré yo, junto con tus cartas y su teléfono desechable. ¿Revisaste sus cosas? Estaban en mi garaje. En mi casa. Y, por cierto, no eres bienvenido ahí nunca más. Earl, escúchame. Lo que piensas que pasaba entre Sherry y yo ya terminó. Ella lo acabó ayer. Dijo que quería concentrarse en su matrimonio. Lo miré con incredulidad. ¿Su matrimonio? La eché de la casa y ya recibí los papeles de divorcio. ¿De qué matrimonio hablas? Ahora fue él quien quedó confundido. ¿Qué estás diciendo? Sherry me dijo que iban a arreglar las cosas, que solo necesitabas tiempo para tranquilizarte. ¿Cuándo te dijo eso? Hoy en la mañana, pasó por el taller. Dijo que se quedaría unos días con Carla hasta que tú recuperaras la calma. ¿Y le creíste? ¿Por qué no habría de hacerlo? Sé que esto está mal, pero Sherry te ama, Earl. Se equivocó, pero quiere repararlo. Casi me dio lástima verlo tan engañado. Casi. Travis, tu novia contrató al abogado Frank Delany para arruinarme. Ella no quiere reparar nada. Quiere destruirme. Su rostro perdió todo el color. Eso no, ella no haría eso. Sí lo hizo. Y si crees que después de hundirme va a irse contigo hacia un final feliz, eres más tonto de lo que pensaba. Lo dejé parado en la acera y me fui directo a mi camioneta. Mientras conducía a casa, pensé en lo que había dicho. Sherry también le había mentido a él. Le habló de salvar un matrimonio mientras, al mismo tiempo, tramaba mi ruina en los tribunales. Una jugada casi admirable en un sentido retorcido. La mañana siguiente trajo una sorpresa distinta. Yo estaba en el garaje, concentrado en una soldadura, cuando sonó mi teléfono. Era Sam Tucker, dueño de Tucker Freight Services y jefe de Sherry. ¿Earl Whitaker? Soy Sam Tucker. Perdona que te llame, pero necesito hablar contigo sobre un asunto delicado en la oficina. ¿Qué tipo de asunto? Es sobre Sherry y ciertas preocupaciones que se han levantado por su comportamiento. Dejé la antorcha a un lado y me enderecé, prestando atención. ¿Qué clase de preocupaciones? Prefiero no hablarlo por teléfono. ¿Podrías venir esta tarde, digamos a las 3? Acepté sin dudar. Tucker Freight Services ocupaba un edificio sencillo en el parque industrial, el típico sitio donde las pequeñas empresas intentaban parecer más grandes de lo que eran. Sam Tucker, un hombre en sus 50, había levantado la compañía desde cero y trataba a sus empleados con justicia. Su oficina era práctica, no lujosa, escritorio metálico, archivadores, un par de diplomas en la pared. Me pidió que tomara asiento y cerró la puerta con seriedad. Earl, voy a ser directo. Hemos tenido problemas con el desempeño de Sherry en los últimos meses. Incumplimiento de plazos, informes mal hechos, ausencias sin explicación. Asentí en silencio, esperando lo importante. Pero eso no es la razón principal por la que te cité. Ayer Sherry vino a mí con acusaciones muy serias contra ti. ¿Acusaciones? ¿De qué tipo? Dijo que la acosabas, que la seguías, que la llamabas de manera amenazante. Sentí un nudo en el estómago. Eso no es cierto, Sam. No la he contactado para nada,
salvo a través de los abogados. Yo tampoco lo creí del todo, pero tenía que tomarlo en serio. Le sugerí que presentara un reporte policial si se sentía en peligro. ¿Lo hizo? No, y eso me hizo sospechar. Revisé algunos datos y encontré cosas que me preocupan. Abrió una carpeta y colocó varias hojas frente a mí. Estos son los registros de llamadas del teléfono de empresa que usa Sherry. Como es propiedad de la compañía, tengo derecho a revisarlos. Mira las entradas que marqué. Revisé las páginas una y otra vez, como si al leerlas con más calma fueran a mostrarme algo distinto, algo que me devolviera la paz. Había un sinfín de llamadas a números que no reconocía, la mayoría hechas durante el horario laboral. Me detuve en los que estaban marcados con resaltador, en amarillo, las comunicaciones directas con la oficina de Frank Delaney, el abogado. Conté 17 llamadas hechas por Sherry Collins en apenas 2 semanas, casi todas durante las horas de trabajo. No había forma de justificarlo como un simple malentendido. El número en azul me dio un escalofrío. Pertenecía a un investigador privado en Youngstown, Eddie Vaughan, especializado en divorcios, seguimientos, búsqueda de bienes ocultos, vigilancia discreta. Lo primero que me vino a la cabeza fue una pregunta que quemaba por dentro. ¿Qué demonios necesitaba Sherry de un investigador privado? No era un gasto menor ni un capricho pasajero. Era un movimiento calculado, planeado. La incertidumbre no me dejó en paz, así que no me contuve. Lo llamé directamente. Le dije que estaba haciendo una verificación de antecedentes sobre una posible empleada llamada Sherry Collins. Fingí naturalidad, como si fuera una consulta rutinaria. Él no podía hablar de casos concretos, pero deslizó lo suficiente. Alguien con su descripción lo había contratado para realizar vigilancia sobre su propio esposo. El pago había sido en efectivo, $2,000 puestos sobre la mesa. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Era como recibir un golpe en el pecho. Sherry me estaba siguiendo. No eran paranoias ni suposiciones, lo estaba haciendo de verdad. Entonces la gran pregunta me golpeó como un martillo: ¿para qué? Yo no llevaba una vida secreta. Iba al trabajo, regresaba a casa, en ocasiones me detenía en The Iron Horse para un par de cervezas. No había más. ¿Qué esperaba encontrar? Lo peor era que no solo estaba actuando en lo personal, también estaba usando recursos de la empresa en su guerra de divorcio: teléfono de la compañía, computadora, tiempo de oficina. Eso era un terreno muy peligroso. Sam Tucker, dueño de Tucker Freight Services, lo dejó claro cuando me llamó a su oficina. Me explicó que había descubierto que Sherry desviaba recursos de la empresa para este asunto y que, por ese motivo, probablemente tendría que despedirla. Antes de hacerlo, quiso advertirme. Esto se va a poner feo, me dijo con una seriedad que me heló la sangre. No quiero que te tome por sorpresa. Agradecí su franqueza y salí de allí con la cabeza dándome vueltas. No era solo que Sherry quisiera destruirme en el juzgado, estaba en una campaña activa para investigarme, buscar puntos débiles y usar cualquier cosa en mi contra. Y lo hacía con el respaldo de abogados, investigadores y recursos económicos. Esa tarde regresé al bar de Iron Horse. Necesitaba procesar todo lo que acababa de enterarme. Coach Willie Red Harmon estaba detrás de la barra, limpiando vasos mientras los clientes habituales se quejaban de sus problemas de siempre. Cuando me senté frente a él, me miró de arriba abajo y soltó sin rodeos. «Te ves terrible». «Me siento peor de lo que aparento», respondí, y descargué todo lo que me había dicho Sam y lo del investigador privado. El coach escuchó sin interrumpir. Su rostro, que siempre solía tener algo de ironía o de calma, se volvió más sombrío con cada palabra. Finalmente resumió la situación. Sherry intentaba levantar un caso en mi contra, pintarme como un hombre inestable y peligroso. Las acusaciones de acoso, la vigilancia privada, todo se alineaba con esa estrategia. Si logra convencer al juez de que eres una amenaza, consigue una orden de restricción, me explicó con un tono grave. Y con esa mancha en tu historial, todo lo demás se le facilitará: la casa, el negocio, el dinero. ¿Y qué demonios se supone que haga yo?, pregunté, con una mezcla de rabia y desesperación. Dejar de jugar a la defensa. Tienes que empezar a jugar al ataque, dijo, sirviéndose un trago de bourbon y bebiéndolo de un solo golpe. Descubre que están tramando Sherry y sus aliados, y usa esa información para protegerte. Yo no estaba seguro de poder hacer algo así. Se lo dije. Pero él no me dio margen. Más vale que aprendas rápido, porque ellos no van a mostrarte compasión. Como si la vida quisiera confirmarlo, en ese momento se abrió la puerta del bar. Carla Dawson entró con paso firme, segura de sí misma, como si todo el lugar le perteneciera. Escaneó el ambiente hasta que me encontró y se acercó con decisión. Se sentó junto a mí en la barra, sin pedir permiso, y me saludó con una familiaridad falsa. «Tenemos que hablar, EW». «No creo que tengamos nada que discutir, Carla». «Claro que sí».
Sherry es mi amiga y no me gusta verla sufrir. No pude evitar responder con dureza, su amiga se había herido sola cuando decidió engañar a su esposo. Pero Carla no retrocedió. Con calma, me advirtió que dejara de luchar en el divorcio, que aceptara lo que Sherry pedía y todo se resolvería en silencio. Si sigues peleando, las cosas se volverán muy desagradables, dijo con frialdad. ¿Eso es una amenaza? Le espeté. Es un aviso. Ella tiene recursos que tú no tienes, amigos, contactos, abogados. ¿Y tú qué tienes? ¿Un soplete y una copa en la mano? Me acusó de beber más de la cuenta, de desahogarme como un borracho por el pueblo hablando de mi esposa infiel. Y, aunque me dolió admitirlo, algo de razón tenía. Había estado bebiendo más de lo normal y hablando de mis problemas con cualquiera que me escuchara. Luego puso sobre la mesa el trato, Sherry se quedaría con la mitad de la casa, la mitad del negocio, manutención, sus abogados pagados por mí y mi silencio absoluto respecto a Travis Macmillan. A cambio, ella no impulsaría cargos por acoso ni revelaría mis supuestos problemas con el alcohol. Tenemos testigos, añadió con un tono venenoso. Personas dispuestas a jurar que eres inestable y peligroso. La miré fijamente, intentando aparentar seguridad. Estás faroleando, le dije, pero hasta a mí me sonó débil. ¿Quieres comprobarlo? Porque créeme, esta es la mejor oferta que vas a recibir. Recházala, y te enterraremos tan profundo que nunca podrás salir a la superficie. Se levantó, terminó su trago y se marchó, dejando un silencio espeso tras de sí. El coach y yo permanecimos callados varios minutos, hasta que él habló. Ahora ya sabes a qué te enfrentas. Estoy acabado, murmuré. Tal vez no. Quizás sea el momento de dejar de seguir sus reglas y empezar a aplicar las tuyas. La gente que amenaza así siempre guarda sus propios secretos. Descúbrelos. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No sé si fue la amenaza de Carla, las palabras del coach o simplemente el hartazgo, pero por primera vez me sentí dispuesto a contraatacar. Recordé algo sobre computadoras. Sherry nunca había sido creativa con sus contraseñas, siempre usaba el mismo patrón, el nombre de nuestro primer perro seguido de su año de nacimiento. Desde la computadora pública de la biblioteca, me tomó menos de 15 minutos entrar en su correo electrónico. Lo que encontrara allí podía cambiarlo todo. Lo que descubrí aquella noche fue incluso peor de lo que había imaginado. Los correos entre Sherry Collins y Carla Dawson se remontaban a 6 meses atrás, mucho antes de que empezara el romance con Travis Macmillan. No se trataba de simples amigas, sino de cómplices. Carla llevaba tiempo envenenando la mente de Sherry contra mí, convenciéndola de que nuestro matrimonio era una cárcel y yo, el carcelero. Pero lo verdaderamente escalofriante vino después. Entre los archivos encontré mensajes entre Carla y Eddie Vaughan, un investigador privado al que había contratado, no para descubrir faltas mías, sino para inventarlas. Le pagó para falsificar fotos, manipular testigos y fabricar incidentes que jamás ocurrieron. Y, como si eso no fuera suficiente, también hallé correos entre Carla y el abogado Frank Delany. Estaban armando un plan para acusarme de violencia física, de haber amenazado a Sherry y a Travis. Mentiras. Pero mentiras muy difíciles de desmentir en un juzgado. El último correo me heló la sangre, era de Sherry a su hermana en California, escrito apenas 3 días antes. Decía, el plan marcha a la perfección. Earl Whitaker no sospecha nada. Carla asegura que podremos sacar unos 60.000 del negocio, más la mitad del valor de la casa. Podré empezar de nuevo, quizá mudarme contigo. Travis cree que estaremos juntos, pero solo ha sido un peón. Cuando todo termine, no quiero volver a verlo nunca más. Imprimí todo y conduje directo hasta la oficina de Harvey Ellison, mi abogado. A medida que revisaba los documentos, su expresión pasaba de asombro a indignación. Esto es increíble, Earl. Aquí hay conspiración para cometer fraude, perjurio y probablemente una docena más de delitos. ¿Podemos usarlo? Pregunté. Claro que sí, pero hay que hacerlo con cautela. Si revelamos esto demasiado pronto, alegarán que los correos son falsos. ¿Entonces? Debemos tenderles una trampa. Dejemos que juren bajo juramento, y entonces soltamos esta bomba. El juicio preliminar sería la semana siguiente. Se tratarían las medidas temporales de manutención y custodia, y seguramente intentarían conseguir una orden de restricción contra mí. Harvey estaba confiado, después de que el juez vea esto, no habrá restricción que valga. Por primera vez en semanas sentí esperanza. Sin embargo, aún me faltaba un paso más. Esa misma noche fui hasta la zona industrial de las afueras, donde muchos almacenes permanecían abandonados desde el cierre de las fábricas. Allí, Travis guardaba los autos que reparaba en un pequeño negocio paralelo a su trabajo en el taller de carrocería. Lo encontré bajo la luz blanca de unos tubos fluorescentes, inclinado sobre un camaró clásico.
Cuando escuchó mis pasos, alzó la vista con evidente miedo. Earl, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar de verdad, Travis. Si viniste a darme una paliza, hazlo de una vez. No vine a golpearte. Vine a abrirte los ojos. Le mostré las copias de los correos. Al principio los leyó con incredulidad, luego con rabia. Me llamo tonto útil, murmuró. Y eso es lo menos ofensivo. Sigue leyendo. Al terminar, sus ojos reflejaban vergüenza. No sabía nada de esto, Earl. Pensé que ella me quería. Lo que quería era usarte para destruir mi matrimonio y quedarse con la mitad de lo que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Por qué no pedir simplemente el divorcio? Porque un divorcio normal no le daba tanto dinero. Necesitaba pintarme como el villano para justificar quedarse con más. Travis se desplomó en un banco del taller. He sido un tonto. No eres el único. Pero todavía podemos arreglarlo. ¿Cómo? Testifica. Dile al juez que fue Sherry quien te buscó, no al revés. Habla de las mentiras que te contó. ¿Y qué gano yo con eso? Mantener tu matrimonio, porque Angela Macmillan aún no sabe de esas otras mujeres que mencionó Carla en sus correos, ¿o sí? Su rostro se volvió ceniciento. No harías eso. No quiero hacerlo, pero si no me ayudas, no me dejas opción. No se trata solo de mí, Travis. Sherry y Carla buscan destruirnos a ambos. La única forma de detenerlas es unir fuerzas. Tras un largo silencio, bajó la cabeza y asintió. ¿Qué necesitas que haga? El martes llegó. Me presenté temprano en el juzgado del condado, vestido con mi único traje y llevando un maletín repleto de pruebas. Harvey Ellison ya estaba allí, más confiado que nunca. Sherry entró acompañada de Frank Delany y de Carla, que se sentó en el público con aires de superioridad. La audiencia comenzó con Delany presentando la versión de Sherry. Ella subió al estrado y, bajo juramento, me pintó como un esposo abusivo, alcohólico y violento, capaz de acecharla y poner en riesgo su vida. Una actuación impecable. Si no hubiera conocido la verdad, yo mismo lo habría creído. Entonces fue el turno de Harvey. Su señoría, tenemos pruebas de que el testimonio de la señora Collins no solo es falso, sino parte de una conspiración deliberada para defraudar a mi cliente. Delany intentó objetar, pero el juez permitió continuar. Harvey presentó uno por uno los correos electrónicos, revelando cómo todo el caso había sido inventado desde el inicio. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio absoluto mientras el juez repasaba cada una de las pruebas presentadas. Observé cómo el rostro de Sherry Collins pasaba de la seguridad inicial a la confusión, y finalmente, al miedo al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Señora Whitaker, dijo el juez con firmeza. ¿Tiene alguna explicación para estas comunicaciones? Sherry buscó con desesperación la mirada de su abogado, Frank Delany, pero él permanecía concentrado en sus notas, como si ya estuviera calculando la mejor manera de retirarse del caso sin hundirse junto a ella. Esos correos fueron sacados de contexto, balbuceó. ¿Fuera de contexto? Replicó el juez, levantando uno de los documentos impresos. Aquí usted escribió, y cito textualmente, el plan está funcionando a la perfección. EW no sospecha nada. ¿A qué plan se refería? No recuerdo haber escrito eso, quizá fueron falsificados. Antes de que pudiera seguir hundiéndose, Harvey Ellison jugó su carta maestra, llamó a declarar a Travis Macmillan. Frente a todos, él confirmó que Sherry lo había buscado, que le confesó su intención de dejarme y que utilizaba esa aventura como excusa para quedarse con la mitad de todo lo que había construido. Ratificó punto por punto el contenido de los correos. Para cuando terminó, Sherry lloraba desconsolada y Carla Dawson había abandonado la sala de audiencias. El juez no tardó en pronunciarse. Señora Whitaker, su testimonio no solo carece de credibilidad, sino que constituye perjurio. Señor Delany, este caso será remitido al fiscal del distrito para una posible acusación penal. En lo que respecta al divorcio, otorgo al señor Earl Whitaker la custodia completa de todos los bienes matrimoniales, además del pago de honorarios legales. Así, en un instante, todo terminó. A la salida, Sherry intentó acercarse a mí, pero seguí de largo. Sus decisiones la habían llevado hasta allí, y ahora debía afrontar las consecuencias. Travis me esperaba junto a mi camioneta. Earl, quiero que sepas lo mucho que lamento todo esto. Lo sé, Travis. Pero un lo siento no arregla lo que rompiste. ¿Crees que algún día podamos volver a ser amigos? Lo observé en silencio. Enfrente tenía a un hombre débil que permitió que lo manipularan, pero también al traidor que destruyó 20 años de amistad por unos meses de engaño. No, respondí al fin. Eso no es posible. 6 meses después, mi taller estaba lleno de encargos. La clientela había aumentado, y mi nombre corría de boca en boca como el de alguien que no se deja pisar. Sherry había desaparecido de la ciudad,
Carla Dawson enfrentaba cargos, y Frank Delany estaba al borde de perder su licencia. La vida seguía, distinta, pero seguía. Una tarde de otoño, mientras ajustaba una pieza metálica, escuché un coche estacionar. A través de la ventana vi a Sherry salir lentamente. Se notaba gastada, como si el tiempo la hubiera golpeado sin descanso. Se acercó y me pidió hablar. Solo quiero disculparme, dijo con lágrimas en los ojos. Yo la miré en silencio. Ya no sentía rabia, ni ganas de escuchar. Solo una indiferencia fría, la misma que se siente cuando miras un objeto roto que ya no vale la pena reparar. Lo hecho está, le respondí con calma. No busques en mí la paz que perdiste por tus decisiones. Ella bajó la mirada, comprendiendo que no había espacio para segundas oportunidades. Se marchó sin insistir. Me quedé solo en el taller, pero esta vez la soledad ya no pesaba. El zumbido de la máquina, las chispas de la soldadura y el olor a metal me recordaban que todavía podía construir cosas nuevas. No era la vida que había imaginado, pero sí una vida que me pertenecía por completo. Una vida sin cadenas, sin máscaras y, por primera vez en mucho tiempo, en paz.